de muchos cristianos que desafortunadamente cuando venimos a Cristo todavía traemos muchas señales, muchas situaciones de nuestro viejo hombre, muchas cuestiones en las que no sentimos que no vencemos, que no avanzamos, que a veces nos estancamos en condiciones que creemos o nos han hecho pensar que son normales de la vida cristiana, pero que Dios, y de repente empezamos a ver que estamos estancados. Cuando Dios nos levanta y nos dice resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nada más. La gloria del Todopoderoso ha nacido sobre sus hijos. Y de repente nos vemos así como apagados, nos vemos dominados por situaciones complicadas, difíciles, pero que nos abruman demasiado. Y Dios quiere que salgamos de esa condición. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios tiene máximos beneficios para nosotros. Y sabemos que todo eso se va a concretar, se va a manifestar en su totalidad cuando estemos en su presencia. ¿Estás listo para ir a su presencia? Algunos no los veo muy convencidos, pero bueno, ojalá que el día de hoy te despierte el Señor a eso también. Dios quiere bendiciones para nosotros, pero es muy evidente ver en la vida cristiana, en la vida de muchos hijos de Dios, y aún, ¿verdad?, esto permeado por el mundo. En el mundo está impresionante esta situación, que el pecado ha traído un deterioro terrible, ha corrompido el pensamiento, ha corrompido la vida, las acciones. La gente ya no sabe definir en qué es bueno y qué es malo. Con que venga alguien con cierta influencia intelectual, gubernamental o filosófica y nos diga esto está bien, todo el mundo lo acepta, aunque abiertamente el resultado, ya no te digo que vengas a la Biblia, sino el resultado de esos pensamientos y esas acciones están terribles. Eso trae algo terrible a las vidas personales. Terminan muy mal aquellos que se involucran en pecado. Sus matrimonios terminan muy mal, sus familias terminan muy mal. Todo alrededor de ellos está mal, deplorable. Hay una falta de paz, una falta de gozo, hay una falta de eso que se busca. Todo el mundo busca ser feliz, quiere ser feliz, pero lo quiere hacer bajo sus propias condiciones. Hay una confusión grande. Y la palabra de Dios el día de hoy, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, Dios quiere que los resultados evidentes, ¿verdad?, de ese mundo, y que hoy vamos a hablar de uno de ellos que se está volviendo una plaga, que es la ansiedad. Dios a través de su palabra nos da el camino para hacer nosotros como sus hijos vivir venciendo la ansiedad. Ese es el tema del día de hoy, venciendo la ansiedad. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tienes ahí a tu familia, tu hijo, tus esposas, tómalas de la mano. Si no tienes a nadie, toma de la mano al Señor. Si tienes un hermano ahí en Cristo, pues si es mujer y tú eres mujer, tómale la mano. Si eres hombre y es hombre, en el nombre del Señor, brother Remas, con todo respeto, cierra tus ojos. Dios, esta palabra queremos pedirte que nos hable. Algunos venimos cansados, algunos venimos, Señor, muy deteriorados. Y cuando venimos a tu palabra, muchos de nosotros ponemos cierta resistencia que solo tu Espíritu Santo puede romper. Danos la capacidad, Señor, de entender. Aquí la capacidad no la tiene un ser humano, sino la tiene tu Espíritu Santo para hacernos entender. Y por eso oramos, Dios, pedimos, suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos des entendimiento, que sea tu palabra la que alumbre en nuestras vidas y que quede sellado en nuestro corazón, para que en nuestra vida, nuestro corazón anhele glorificarte, adorarte en todos sentidos. Que haya libertad, Señor,
al entender que esta plaga que ha contaminado el mundo y que ha contaminado la vida de muchos de nosotros como tus hijos, podamos echarla fuera en el nombre y por la obra de Cristo Jesús. Y así mismo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué significa afán? Porque algunos pueden decir, pastor, estás mencionando ansiedad y aquí lo que dice es afán. Bueno, vamos a verlo primeramente, vamos a estudiarlo de acuerdo a la Biblia. Aquí no se trata lo que yo pueda interpretar de algo, lo que tú puedas entender, sino lo que el autor en sí mismo, el lenguaje que se utiliza, nos quiere decir. ¿Qué es el afán? Vemos que el afán es el mal destructivo y silencioso de nuestros tiempos. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, a la iglesia en Filipos, una iglesia que le escribe desde la cárcel y que más allá de decirles a los filipenses, ay, filipenses, estoy re mal, échenme la mano, mándenme lana, echen un abogado acá para que me defienda, todas las cosas están mal, oren por mí, si en oscuritas mándenmelos, ahí, ¿verdad? Un alcoholito es lo que les sobre porque estoy muy mal, unas tortas. No. ¿Sabe lo que hace Pablo? Les dice, ánimo, filipenses. He oído de ustedes y sé que el quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses, ¿saben qué? Una cosa, aquí no tienen por qué tener miedo, no tiene por qué haber temor en la iglesia de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primer capítulo lo dice. En el segundo capítulo, Pablo, más allá de seguir y ahora decirle cosas en relación a lo que él podría anhelar, ¿sabe qué les dice? Sabía Pablo que había problemas en la iglesia y les dice, hermanos, tenemos como ejemplo a Cristo. Cristo, Él que renunció a todos sus privilegios y vino aquí a la tierra. Por eso no hagas nada por contención y vanagloria. En el capítulo 3 vemos a Pablo exponiendo su testimonio de lo que el Dios ha hecho, de lo que ha tenido que dejar y hablar, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y en el capítulo 4 hace una exhortación con amor para decir, tiene que haber una conciliación en medio de la familia, en medio de la familia de Dios. Y en los versículos anteriores a estos que acabamos de leer dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Lo dice un hombre encarcelado, un hombre que lo han azotado, un hombre que lo están persiguiendo todo el tiempo, un hombre que estuvo prácticamente muerto. Algunos dicen que murió en el apedreado, estuvo en naufragio. Lo dice ese hombre que está ahí, sigue sufriendo y les dice, hermanos, regocijaos. Para los chilangos eso es impactante. Somos chilangos, ¿verdad? Y tenemos fama de no sonreír mucho. Tenemos fama de no vivir, que no se demuestre el gozo. Y he escuchado a algunos cristianos que dicen, no, hermanos, que el gozo del Señor está acá adentro, acá muy profundo. Hombre, lo tienes pero hasta adentro, brother. No se ve nada. Y entonces, después de hacer todas estas exhortaciones y exponer toda esta doctrina, ¿verdad? En el capítulo 2 es el centro, es la esencia del evangelio de Cristo, la exposición de Pablo. Ahora él nos dice, hermanos, por nada estéis afanosos. ¿Qué es estar afanoso? ¿Qué es estar en esta condición? ¿Qué es ser un afanoso? ¿Qué es estar en el afán? La palabra que se utiliza aquí del griego es la palabra merimnao del griego, y voy a dividirla para el entendimiento, para la explicación de lo que Dios nos quiere decir. La voy a dividir en tres partes esta definición. Esta definición la saqué no del diccionario secular, sino se saca de un estudio de lengua que se hace. Un grupo de lingüistas hicieron un diccionario de estas palabras del griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento. Y verdad, estudiaron todas estas palabras, sus usos, y sacaron una definición. Y esta palabra merimnao significa estar preocupado por, interesarse, tener cuidado. Esta es la primera parte de la definición que he escogido, porque no quiere decir el Señor que la preocupación en sí misma sea pecaminosa. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 28, Pablo utiliza una palabra muy semejante a merimnao, merimna, y dice así 2 Corintios 11, 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, merimna, que es una palabra, ¿verdad?, de la misma raíz,
por todas las iglesias. Es decir, la preocupación es una reacción natural que tenemos todos nosotros para prevenirnos, para alertarnos de un peligro. La preocupación es algo, repito, normal, es algo sano, es algo santo, inclusive como en este caso Pablo, él tenía una preocupación por las iglesias. Esta merimna, ¿verdad?, es algo que también nos alerta inclusive de algún error propio. Es algo que nos despierta y dice: yo no me quiero equivocar, hasta ahí vamos bien. Eso es normal, es algo santo. Pero aquí Pablo no utilizó solamente merimna, pero es el inicio, es decir, todos nos preocupamos, pero merimnao se traduce, como se traduce en nuestra versión, dice estar afanoso. Cuando esa preocupación permanece mucho tiempo, permanece y nos domina, permanece y se intensifica, eso se convierte, esa preocupación entonces se convierte en un afán. Y esto es un sinónimo de ansiedad. ¿Por qué lo dices, pastor? ¿Porque se me antoja? No, mira la segunda parte de la definición del libro del diccionario del griego Strong, de las palabras de la Biblia. Merimnao significa mediante la idea de distracción, la segunda parte de merimnao, mediante la idea de distracción. O sea, cuando una preocupación ya no te permite concentrarte para otras cosas. Cuando la tienes en la mente todo el tiempo y vas manejando y de repente, ya me pasé la salida, te debí haber salido aquí, estoy distraído todo el tiempo. Tu esposa te habla, te explica, si tu mente está metida y estás distraído, las cosas que deberías de poner atención en el trabajo, empiezas a bajar tu productividad, la forma en que rindes en el trabajo, en todas las cosas, ya no puedes estar porque estás constantemente, ya se vuelve algo permanente. Dice aquí también el diccionario, denota estar ansioso, lleno de penas. O sea, cuando eso ya golpea, cuando ya lo ves, ya provoca una aflicción, cuando ya provoca un enojo, cuando ya provoca una tristeza, esa preocupación, cuando ya está afectando tu forma de ver las cosas, eso ya es afán. Ya no es una simple preocupación, ya no es una reacción natural ante ciertas circunstancias, sino ya se convirtió en un afán. Sigue diciendo, tener un cuidado que perturba. Y también literalmente dice ansiedad. De hecho, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 se utiliza merimnao en el griego para decir ansiedad, echar todas vuestras ansiedades, dice la Biblia. Mira, esta situación de la ansiedad, que en la Biblia nos dice que es lo mismo que afán, estar ansioso es afanarse, es tan grave que al día de hoy vemos que esto, como dije al principio, es como una plaga. Está contaminándose de una manera impresionante. Está tan grave el asunto que ahora se hicieron ya algunos fármacos desde hace ya algunas décadas. Se hicieron fármacos, para poder contrarrestar esta situación. No es un problema que se le pueda decir que es de salud, no se le cataloga, porque las personas que llegan con ansiedad, lo primero que hacen es ir con el doctor y los checan, les revisan, les sacan exámenes de sangre, de orina, de todo, ¿verdad? Les dan un escaneo, le dicen: usted está físicamente sano, pero se siente mal, se siente oprimido. Y repito, es tan grave que estos fármacos ya adquirieron un nombre, ¿verdad? Ya no es nada más sustancias específicas, sino ya recibieron varias de estas sustancias, reciben como grupo un nombre: ansiolíticos, es decir, para combatir la ansiedad. Hay un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México el año pasado, para que veamos, repito, la gravedad de esta situación, y utilizaron 900 estudiantes, hicieron solamente con 900 estudiantes esta encuesta, los hicieron contestar algunas preguntas y determinaron que el 60% de estos estudiantes universitarios, es importante aclararlo, el 60% de estos 900 que se estudiaron, es una muy buena muestra para poder tener una idea, el 60% de estos estudiantes universitarios de la Ciudad de México registraron algún grado de ansiedad.
Estadísticas en el país de Argentina dicen que en Argentina nada más se están consumiendo 114 pastillas ansiolíticas por segundo en Argentina. El asunto es grave. ¿Cómo podemos entonces definir la ansiedad? Es la aflicción que se provoca por situaciones que no suceden como yo estoy presuponiendo. Es decir, yo tengo una idea de cómo debería pasar algo, pero como no sucede así, se provoca una aflicción porque yo no tengo un control sobre eso. ¿Por qué es importante, pastor? ¿Qué nos estás dando una clase de psicología aquí? No, estoy haciendo evidente en lo real lo que la Biblia nos está explicando. En la vida real que tenemos nosotros darnos cuenta a qué nos estamos enfrentando. Y la gravedad de este asunto es que la raíz de muchas acciones, la raíz de muchas actitudes pecaminosas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los creyentes, en los hijos de Dios, la raíz es la ansiedad. ¿Cómo? Yo nunca me he sentido así con ganas de suicidarme. Pero escucha esto. Cuando hay ansiedad en las finanzas, puedes dar lugar a la codicia, a la avaricia e inclusive al robo. Cuando hay ansiedad en las finanzas, en la economía personal o familiar, puedes llegar a desobedecer a Dios y hacer un negocio donde Dios nos está diciendo que no tengamos comunión con los incrédulos. Y literalmente significa la palabra comunión, sociedad. Esa ansiedad por las finanzas muchas veces dice, bueno, pues, ok, me asocio con tal, ¿verdad? Que él sí tiene el dinero, yo tengo la inteligencia. Y entonces hacemos un negocio. Cuando Dios, y él no es convertido, esa persona. Cuando Dios nos ha dicho que no lo hagamos. La ansiedad de sobresalir en algún trabajo, en alguna labor, puede hacerte irritable, abrupto, tosco, áspero. Cuando tienes la idea de que tú tienes que lograr ciertos objetivos en tu trabajo, en tu negocio, en tu carrera, y no se logran, eso te provoca tal molestia que al final, ¿verdad?, te vuelves áspero con tu esposa y vas llegando del trabajo y tu esposa te dice, hola mi amor, y tú, ¿de dónde viene eso? Un pecado delante de Dios ser áspero con nuestra esposa, y por eso nuestras oraciones no tienen estorbo. La ansiedad de relaciones puede provocarnos o un extremo o otro. Por un lado, nos provoca aislamiento, apartarnos, ¿verdad? Porque no, yo creo que no soy bueno, no soy exitoso, le perdemos interés, ya no quiero esto. O por el otro lado, la misma, ¿verdad? 2 Corintios 6, 14, ¿verdad? Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos ni tengamos compañerismo. Pero la ansiedad, porque ya quiero, es que no tengo amigos, yo quiero tener amigos, es que ya, ¿verdad? Estoy llegando a los 30 y tantos y no tengo novio. Y ya todo el mundo me dice, ¿verdad? Que me estoy quedando para forrar Biblias. Somos cristianos. Ya me están diciendo eso, y la presión, ¿verdad? Y los papás están, ay, es que mi hija, órale hija, ay, ya casi la quieren rifar aquí en la iglesia, ¿verdad? Esa ansiedad por tener una relación determinada me puede llevar a ser desobediente a Dios y unirme con yugo desigual con un inconverso. Una ansiedad de cómo responderá alguien me puede hacer no decir la verdad e inclusive mentir. La ansiedad por tener la razón me puede llevar a contención, me puede llevar a ira, me puede llevar a pleitos, me puede llevar a disensiones, a contiendas. Entonces nos damos cuenta que si nosotros llegamos a conquistar la ansiedad, muchos pecados serán vencidos. Por eso el Señor nos dice esto. Y en Mateo capítulo 6 versículo 25, seguramente Pablo recordó las palabras de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, de aquí del Evangelio de Mateo 6, y por eso les decía con toda categoría y con toda autoridad de Dios, no estéis, por nada estéis afanosos, porque Cristo en estos
en este sermón del monte, expone prácticamente con detalle la misma exhortación del apóstol Pablo. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y escucha el versículo 30, porque aquí el Señor nos está diciendo cuál es la raíz de la ansiedad. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es entonces la raíz de la ansiedad? La incredulidad. No creerle a Dios, no creer sus promesas. Mi hermano, esto es una buena noticia a pesar de la mala noticia. Es como cuando alguien, ¿verdad?, va al doctor: me siento mal, ¿verdad?, siento esto. Y dice: a ver, vamos a hacer estudios. Y pum, los estudios salen y dice: ¿sabes qué? Tienes cáncer en el estómago. ¿Esa es una buena noticia? No, esa es una mala noticia, ¿verdad? Cualquiera de nosotros nos impactaría. Cualquiera podría sentirse abrumado por eso. Pero de alguna manera se vuelve una buena noticia ¿cuándo? Cuando se expone algo y se puede ver qué es lo que está pasando. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar a alguien. Puedes decir que algo es malo y algo es bueno, pero cuando no sabes qué es, te mueres. Te provoca de hecho ansiedad. Y una ansiedad, ¿verdad? Normalmente cuando estás sometido a ansiedad, después dices: ay, ¿por qué estoy con ansiedad? Y te provoca más ansiedad porque estás ansioso. Y se empieza a volver un círculo vicioso, ¿verdad? Y te sientes más y cada vez peor. Y dices: ay, ahora ¿por qué más? Y cada vez estoy peor. Y se vuelve una ansiedad sobre ansiedad terrible. Pero cuando viene el doctor te dice: ya sabemos qué es, ya sabemos por qué estás débil, ya sabemos por qué se te está cayendo el cabello, ya sabemos por qué tienes las uñas así, ya sabemos lo que está pasando y hay una oportunidad para arreglarlo. Vamos a tener un tratamiento y vamos a operar. Entonces se vuelve una buena noticia que viene de una mala noticia. Así sucede en este momento con la palabra de Dios. De una condición, ¿verdad?, de que sabemos que la ansiedad es algo malo y nos dicen: ¿sabes qué? Esa ansiedad viene ¿por qué? Por la incredulidad, por un pecado que no debería existir en nosotros, que hemos sido renacidos, que hemos sido regenerados por la obra de Cristo, donde Dios nos llamó a nosotros, nos salvó, nos arrancó de las garras del infierno para salvarnos, para decirnos que somos justificados, para decirnos que somos santos, para decirnos que somos fieles a Él. Así nos llama Dios. Y no nos sacó para seguir pecando, nos sacó para vivir una santidad, buenas obras que Él preparó con antelación siempre. A eso somos llamados los hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el consolador, es el ayudador de nuestras vidas para vivir esa vida santa. Tenemos una idea a veces de que pues no hay problema que un cristiano pepe. Claro que hay problema, porque no estás honrando al Dios que te salvó, al Dios que nos dio lo mejor que tenía para nosotros, a su Hijo amado Jesucristo. No debe de haber esa ideología. Dios nos pone aquí, ¿verdad? Y nos dice: ¿sabes qué? Si hay alguna cuestión de pecado, muy probablemente está generándose por esa ansiedad, y esa ansiedad tiene otro pecado, que es la incredulidad. Hay un camino, la bendición que Dios nos está diciendo es: a pesar de esa condición, hay un camino para ser libre de la ansiedad, y ese camino es vencer la incredulidad. Y el Señor nos dice cómo.
Pero tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 nos da el Señor la claridad de lo que sucede en nuestro interior, en el interior de nuestra mente, en el interior de nuestra forma de pensar. Aquí dice 2 Corintios 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es entonces, a qué nos está diciendo Pablo aquí en 2 Corintios 10:5? ¿Cuál es esa realidad? Que nosotros a lo largo de nuestra vida se nos ha alimentado nuestra mente, todo lo que el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Mucho de ese conocimiento son ideas, razones, argumentos, dice Pablo, que están opuestos al conocimiento de Dios. Dios nos dice no mientas, pero siempre va a haber un argumento para mentir. Dios nos dice no forniques, pero siempre va a haber una razón en mi mente para convencerme de fornicar. Dios te dice no adulteres y no deshonres a tus padres, y Dios va a tener un argumento en mi mente para hacerlo. Siempre está abastecido ahí. El problema, dice aquí, está en nuestra mente. Hay ese abastecimiento. Y ahora vamos a la tercera parte de la definición de afanoso, ansioso, merimnao del griego, para entender esto. Fíjate, merimnao, que se traduce también como ansiedad, es partido, desunido, haber diferencia, conseguir una sección, dividido, atraer en diferentes direcciones. ¿Qué sucede en nuestra mente? Lo que acabo de escribir. Nuestra mente está dividida. Por un lado, ¿verdad? Tratando con ahora nacidos en el Espíritu, ¿verdad? Buscando el fruto, buscando las cosas que agradan a Dios. Y por otro lado, dice Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, a pesar de que ya no tenemos ese viejo, ya no estamos en la naturaleza caída totalmente, ahora hemos sido, el pecado ya no somos esclavos de él. Hay un pecado residual, ¿verdad? La carne todavía está viva y un pecado residual en nosotros. En este caso hay un pecado residual de incredulidad que nos está alentando por esas mentiras sembradas, por esos argumentos que son mentiras, que le damos calidad de verdad, sembradas a lo largo de nuestra vida. Y esa es la lucha contra el espíritu que está dentro de nosotros. ¿Cómo ganamos? ¿Cómo vencemos esto? El Señor nos dejó su palabra hermosa. Charles Spurgeon, en un comentario de estos versículos, él dijo: un corazón lleno de ansiedades nos impide juzgar rectamente en muchos asuntos. Cuando alguien está sometido a esta condición, ¿verdad? Ahí está esa lucha, y de repente nos damos cuenta que hay cosas que no podemos salir de ahí, y hay pecados que parece ser que no podemos librarnos. ¿Qué es lo que le pasó a Israel, verdad? Y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. A veces los mismos cristianos podemos con las cosas grandes, podemos con las cosas impactantes, importantes, pero no nos damos cuenta que hay cosas pequeñitas a las cuales no le estamos tomando la atención que se requiere, y nos damos esa oportunidad. Y de repente pasa el tiempo de que les damos oportunidad a esas pequeñas cosas, y se empiezan a volver una bola de nieve que nos empieza a afligir demasiado, y decimos: ¿dónde pasó esto? Israel le sucedió. Israel, cuando se enfrenta a Jericó, que dijeron: no, yo con eso no vamos a poder. Dios, ayúdanos, dinos qué hacer. Y Dios les da indicaciones precisas y les dice cómo vencer a Israel. Ellos obedecen porque ven la gravedad del asunto y empiezan a dar vueltas y gritan, y Jericó es derrotada y Dios les da grande victoria. Tú probablemente ya venciste el alcoholismo, tú probablemente ya venciste las drogas, pero si no empezamos a cuidar las cosas chiquitas, las cosas que parecen inocentes, que todo parece, y nos justificamos en nuestra mente, decimos: no, eso todo el mundo lo hace, todos los cristianos mienten, ¿verdad? No pasa nada. No nos damos cuenta que ahí está la derrota también. ¿Qué hace Israel? Vienen unos cuates que saben que no podrían vencer a Israel jamás. Se disfrazan de pobres. Israel, orgulloso, los ve. ¿Estos qué nos van a hacer? Los hacemos nuestros siervos.
el ya saber supuestamente cómo vencer a nuestros enemigos y no poner atención a la voz de Dios y no voltear hacia Dios por la ayuda, nos puede hacer permanecer en una grave situación, porque esos pordioseros disfrazados de pordioseros, se convirtieron en su peor pesadilla de Israel. Vénganse, no hay problema. Les abrieron paso, les dieron chance, ¿verdad? Engañados, que ellos en su soberbia, porque no fue el engaño nada más, porque si hubiera preguntado a Dios, Dios les hubiera dicho qué hacer. Y esos provocaron los más grandes conflictos, llegaron a desviar el corazón de muchos israelitas. Hermanos, la santidad de Dios es perfecta. La santidad de Dios es absoluta, inmaculada. Y esa misma santidad es la que Dios quiere que nosotros vivamos. No poquito. Eso es el enfoque que Dios quiere que tengamos. Esa es la carga que Dios está demandando en nosotros, no para que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas. De hecho, por eso dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, y échale muchas ganas y cuídate y guárdate. No dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, la ansiedad es la materia prima de la oración victoriosa de un cristiano. Tú distingues un pecado y ahora ya tienes que saberlo. Tú tienes que decir: bueno, este pecado, ¿qué me lleva a él? ¿Por qué le menté a mi esposa? Si yo hice votos hace algunos años y le dije, ¿verdad? En donde quiera que estemos, como quiera que estemos, en enfermedad, en abundancia, en escasez, no, como quiera que estemos, yo te prometo amar. Y amarle no significa mentirle. ¿Por qué le mentí? Hay una ansiedad que me está empujando ahí a un reconocimiento para poder lograr, para lo que me está motivando a mentir. Ese es mi argumento. Esa es la mentira en mi mente que me dice: me va a sacar de este conflicto y que yo tengo que enfrentar. Pues si ya me di cuenta de esto, tengo una mentira, ya reconocí, ¿verdad? Y Dios, ¿qué tengo que hacer? Traerlo a los pies de Cristo. ¿A través de qué dice aquí? La oración. Mismo Charles Spurgeon, este predicador inglés del siglo XVIII, dijo esta frase que me llenó, ¿verdad?, de grande ánimo. Tú puedes ser omnipotente si sabes cómo orar. Omnipotente en todas las cosas que glorifican a Dios. Yo no vengo a decirte aquí cosas, primero, que salgan de mi persona, sino lo más importante es que nos llevemos la palabra de Dios sellada en nuestro corazón. Que lo que Dios dice, eso es lo que nosotros estemos convencidos. Y Dios me libre que tú salgas de aquí como cuando yo salí de ver Rocky. Yo cuando salí de ver Rocky, salí así, salí peleando ahí con mis amigos, ¿verdad? Lanzándoles, y voy a ser boxeador, yo quiero ser eso. Nunca me paré en un gimnasio. Hasta hace algunos años que fui a algún gimnasio, tenían una pera de box y yo no sabía le hacía así, ay, me quería pegar la pera. Nunca supe hacer nada. Salir aquí y motivar: hermano, tú todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y tú sales: sí, aleluya, el Señor está contigo. Sí, tú eres omnipotente. Y tú: yo soy omnipotente. Y sales bien animado, bien emocionado. Y mañana llegas a tu trabajo ansioso. Échame la pastillita otra vez. Dame mi cafecito, porque si no. No, hermano. Dios no nos está enseñando eso. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas. Tenemos una forma en la que eso se soluciona. Y eso es lo que dice Spurgeon, ¿verdad? Está diciendo: es la única manera de que ese poder esté de tu lado, es cuando tú le pones todas las cosas a Dios y pones toda tu confianza en Dios. Y eso te va a llevar a obedecerle y hacer las cosas como Dios le placen, aun cuando no las entiendas, porque tú te rindes tu vida a Él.
¿Qué tenemos que hacer? Convertir en una oración cada razón para estar ansioso. ¿Qué te está provocando esa ansiedad? ¿Qué te está provocando esa aflicción? ¿Qué te está provocando ese enojo? Eso, agárralo, y ya no voy a ir y voy a ir con un psicólogo y a ver que me platique, y ya no me voy a desahogar con mi jefe, ya no me voy a desahogar con la vecina, ya no me voy a desahogar con mi mamá. Voy a venir a la presencia de Dios, a ese camino único y exclusivo que abrió Cristo para aquellos redimidos, en donde nosotros vamos por la gracia de Dios. Un trono que era un trono de juicio, que por la obra de Cristo lo convierte en un trono de gracia, alcanzar misericordia y oportuno socorro. En ese instante, ¿sabes qué estás haciendo? En ese instante, recurrir al Padre inmediatamente en nuestras vidas con esa situación está desarraigando la incredulidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no tienes la solución. ¿Dónde vas a pedir una licencia? Una licencia de manejo. ¿Al doctor? ¿Vas a la estación de bomberos? ¿A dónde vas? A la Secretaría de Transporte, ¿verdad?, de la ciudad, porque sabes que ahí ¿qué van a hacer? Te van a solucionar el asunto. Vas a donde sabes que te van a solucionar el asunto. Eso es fe. Cuando ya no haces absolutamente nada, cuando ya la verdad viene la economía, te dices, está como tambaleándose, y dices, Señor, a ver, antes me preocupo, eso es normal, pero antes de que todo el día esté pensando en cómo voy a pagar la renta del mes que entra, ¿sabes qué, Señor? Te la traigo a ti, Señor. Tú sabes mi necesidad, tú conoces, ¿verdad? Y tú has prometido que eres mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes qué? Eso es una gracia. La oración es la manifestación de la gracia de Dios. Ya algunos piensan que la oración es, y he escuchado a algunos cristianos que dicen, ora porque el Señor quiere saber, háblele tu corazón a Dios, Él quiere saber lo que hay ahí. El Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón, hasta lo perverso. Ya sabe lo que hay en tu corazón, ya sabe lo que vas a decir la semana que entra. Él ya lo conoce todo, a Él no le espanta nada. Dios no necesita que le digamos algo. Dios no necesita que le pidamos nada. Nosotros lo necesitamos. Es la forma en que le estás diciendo a tu carne, estás muy mal al creer que tú puedes hacer las cosas. Aquí el único que es todopoderoso es mi Dios. Es el Rey del universo. Y entonces esa acción, el hecho de que dobles tus rodillas delante de Dios, en sí mismo comienza a desarraigar la incredulidad. Por eso cada razón hay que traerla al Señor. Dios no te asegura que no habrá ansiedades, pero Él te dice cómo manejarlas. Cuando nosotros desarraigamos la incredulidad, ¿cuál era la raíz de la ansiedad? La incredulidad. Desarraigas la incredulidad, mira, es como un efecto dominó. Desarraigas la incredulidad, desarraigas la ansiedad, desarraigas pecados que te están llevando esa ansiedad. Algunos pueden decir, qué fácil. Pues, ¿en qué momento Dios te dijo que tú eras Dios? ¿En qué momento Dios dijo que nos iba a meter en un camino imposible? ¿Es imposible para nosotros? Sí. ¿Quién lo hace posible? Dios. Por eso tenemos que recurrir a Él. Dice aquí, ¿cuántas ansiedades? ¿Cuáles ansiedades? Todas. Por nada estéis afanosos, sino que conocías vuestras oraciones en toda oración y ruego. Fíjate, nada, ¿verdad? Debe de afanarnos, porque todo lo traemos en oración y ruego delante del Señor. Lo que decía hace un momento, a veces un problema, ¿verdad? Te dan una noticia de una enfermedad. Ay, sí, Señor, y vienes y clamas. Pero tu hijo miente. Toda oración y ruego, cualquiera. Y fíjate que le añade aquí el Señor: oración y ruego con acciones de gracias. Esto es una oración completa. Esta es una oración inteligente. Tenemos que pedirle al Señor específicamente
en relación a la situación. ¿Por qué digo que es una manifestación de la gracia? Porque no es Dios el que la necesita, nosotros la necesitamos. Pero ¿qué sucede cuando venimos a orar? Si tú traes esa ansiedad a Dios y le dices: Señor, mira, ay, es que le hablé bien feo a mi esposa, Señor, y la verdad sí fui áspero. ¿Para qué te digo que no si tú ves todas las cosas? Fui áspero con mi esposa, Señor, y mira, pues es que yo me enojé, Señor. Sí, yo me enojé. ¿Te das cuenta cómo a través de la oración tú empiezas a hacer como una catarsis? En donde llegas y dices, empiezas, ahí mismo recibimos la bendición de Dios, en donde tú mismo empiezas a decir: pues bueno, pues es que me enojé. ¿Por qué me enojé? Porque no tenía el control, porque tenía una ansiedad de que las cosas estuvieran de una manera y no sucedieron. Y entonces yo me doy cuenta que no te creo, porque yo quiero tener el control, y yo no soy el que debe tener el control. El control lo tiene Dios. Entonces, cuando nos convencemos de eso, eso es a través de la oración. La oración nos lleva a eso. Una oración inteligente, no está repitiendo cosas: Señor, arréglame, quítame la ansiedad, Señor. Y nos levantamos: Dios no me quita la ansiedad. Y más, y ¿sabes qué? Porque no estamos trayéndolo a Dios. ¿Cuál es la razón de esa ansiedad? Dios quiere que nosotros tengamos comunión, ¿verdad? Es receptiva la voz a Dios cuando nosotros vamos con Él, y ser agradecidos con Él. ¿Cómo lo hacemos? Tienes una pérdida. Se murió una persona que amabas mucho, y vas al Señor. Tú sabes que eso ya, ¿verdad? Ese dolor, antes que se vuelva algo permanente y largo, vienes al Señor, lo traes al Señor, ¿verdad? Y le dices: Señor, mira cómo me siento, me duele muchísimo, Señor. Y empiezas ahí, ¿verdad? Y de repente empiezas a darte cuenta: Señor, pero gracias por mi mamá, porque a través de ella yo te conocí, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que la extraño tanto, a pesar de que quisiera que estuviera en este momento, o quisiera momentos que conocieran más a mis hijos, Señor, pero ella, mira, fue, ¿verdad? Un medio por el cual bendeciste, la paciencia que le tuviste. Sin darte cuenta, ya le estás dando gracias a Dios por lo bueno que fue tu mamá, lo bueno de esa pérdida, de esa persona que perdiste, y de lo que dejó huella en tu vida. Señor, yo no quisiera pasar por una enfermedad, yo no quisiera pasar por un problema económico, yo no quisiera que las cosas pudieran estar mal. No, pero Señor, si tú me pasas por esto, tu palabra dice que para los que amamos, te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto va a traer un bien. Confío en ti. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La victoria viene cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. Cuando ya no cargas con eso, cuando ya no estás buscando solucionarlo, cuando no tienes para pagarlo, y antes, ¿verdad?, de irle a pedir a tu padrino el rico, ¿verdad?, antes de estar ahí diciendo: no, vamos por tal candidato, porque por ese sí se nos van a arreglar todos los problemas. Antes de estar planeando: no, si mi padrino, ¿verdad?, mi compadre queda de diputado, ahora sí. Antes de eso, antes de ir a pedir prestado, antes de ir a empeñar tus cosas, doblas tus rodillas y le dices: Señor, aquí está mi necesidad. Dios no te dice que no va a haber eso. Dios tampoco te promete: ok, ¿cuánto debes? Ahí te va. Enfermedad, sanidad. No dice eso. No dice eso. En toda oración y ruego, y entonces se va a arreglar tu problema. No dice eso. Pero sí dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La victoria, lo opuesto a la ansiedad, esa tranquilidad inusual, una tranquilidad que no, porque todo el mundo, ¿verdad?, si tú vas con tus compañeros, ¿tú has visto algún compañero de trabajo que le incrementen el sueldo y se ponga triste?
¿Conoces a alguien que le han dicho, oye, a partir de la próxima quincena tienes el doble de sueldo? ¡Ay, ¿por qué? No, ¿por qué no? No, hombre, cuando las cosas empiezan a funcionar bien, bueno, hay algunos que están tan corrompidos por el pecado que ni esas buenas noticias a veces les dan alegría. Pero bueno, como cristianos, ¿verdad? Es normal, te dan una noticia. Pero el Señor te está diciendo algo, te está diciendo que va a suceder algo sobrenatural en tu vida. Va a suceder lo que el salmista pudo decir: aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Fíjate cómo no dice, cuando te lleves a toda esta bola de pelados que están aquí queriendo matarme, entonces voy a traer paz. No dice, aunque estén ahí, yo estaré confiado. Oye, no sé cómo vas a arreglar esto. Y a veces estás ahí, ¿verdad? Checando la cuenta del banco ahí en tu teléfono. No cae nada. Pero sí confías. Que el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la palabra de Dios. Porque la oración, mi hermano, no es la forma en que nosotros venimos con Dios y que haga lo que nosotros querramos. No es apretar el código, ya, pum, sí, venga. No. La oración es la forma en que nosotros nos disponemos a su voz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase todo lo que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Me quieres tener aquí en aflicción con esta bola de enemigos? Algo tendrás, una razón tendrás. Yo puedo traer todo en oración y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará mi corazón. Y ¿sabes qué, hermano? Eso es lo que va a impactar la vida de tantas personas que tienen sus ojos puestos en nosotros, que están ahí. Al cristiano le está yendo de la patada, y eso que tiene su Dios. Míralo, mira sus problemas matrimoniales. Y eso que es el cristiano. El salmista lo decía. Muchos dicen, ¿dónde está su Dios? Déjame decirte algo. Dios dijo a cada uno de nosotros personalmente, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda eso cuando te sientas solo. Dale ese aplauso de gloria a nuestro Dios, Él lo merece. Cuando sientas que alguien está abusando de ti, Jeremías dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros, que nadie se le resiste a Él. Aunque venga una noticia médica que te haga decir, a lo mejor con esta sí, te vas a casa, dices, Jehová es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando veas que tus hijos andan desbalagados y te desespere, Isaías 54 dice que Él se encargará, la paz de tus hijos se multiplicará y Él se encargará de educarlos. Cuando te sientas abandonada, ahí mismo en Isaías 54 te dice el Señor, yo soy tu marido, yo soy tu esposo. Ahí viene la palabra de Dios. La oración no es nada más un monólogo. La oración nos dispone a lo que Dios quiere decirnos. Y quiero terminar leyéndoles este texto de Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, y todos